Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Tomen su lugar los que permanecen de pie. Damos gracias al Señor por reunirnos un día más en este lugar con la intención de aprender y edificarnos unos a otros. Eso es lo que hacemos aquí, edificarnos. Amén. Quiero, hermanos, recordarles que hemos estado desarrollando una serie que le hemos titulado El Evangelio de acuerdo a la Biblia. El día de hoy vamos a terminar esta serie. Ya hemos enseñado, si no mal recuerdo, 7 temas relacionados al Evangelio de acuerdo a la Biblia. En el grupo de WhatsApp voy a estarles compartiendo digital la serie completa. Si usted la quiere guardar, la quiere imprimir, también puede tenerla impresa para que si algo se le olvidó o no tomó nota de algo, entonces ahí pueda refrescar el conocimiento. Hemos hablado un sinnúmero de temas, ¿verdad? Y hoy vamos a darle cierre a esta serie que le hemos titulado, repito, El Evangelio de acuerdo a la Biblia. Hemos estado enseñando los últimos domingos acerca de la esencia del Evangelio. Enseñamos la esencia del Evangelio, primera parte, enseñamos la esencia del Evangelio, segunda parte, y hoy vamos a terminar esta serie con la esencia del Evangelio, tercera parte. La idea de dividir en partes es que son muy extensos los temas y para una dominical es difícil que lo podamos enseñar. Entonces lo que hacemos es dividir los temas. Al final es un solo tema, pero lo hacemos de esta manera para que nos pueda alcanzar el tiempo. Porque no vamos a estar aquí 3 horas, ¿verdad? No va a estar usted escuchándome 3 horas. Porque si usted me escuchara, yo en un solo tema lo imparto. Pero yo ya sé que cuando son como las 11, yo ya siento que ya estamos pasándonos de tiempo. Entonces, hoy vamos a tratar de correr para puntualizar las cosas que yo quiero que se nos quede presente en esta enseñanza. Vamos a leer la palabra, vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Vamos a leer la versión 1960 para que todos podamos comprender. Deuteronomio es el libro número 5 de la Biblia, para que usted lo pueda encontrar y no ande por Apocalipsis. El libro número 5, ¿verdad? Amén. Y si no, por aquí está proyectado el texto bíblico también en la pantalla, aquí usted puede leerlo. Vamos a leer la palabra del Señor y dice de esta manera: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Puede tomar su lugar. Este versículo bíblico es la base para que nosotros podamos entender que la muerte de Jesús no ha sido y no es un evento llamativo como la gente lo ha pintado, un lugar especial, un lugar bonito. Es todo lo contrario. A veces la imaginación del hombre se va mucho a tal punto que trata de esconder la realidad de las cosas. Hoy dije que vamos a enseñar acerca de la cruz, porque la cruz es esencia del Evangelio. Hemos enseñado que el Evangelio o las buenas nuevas del Evangelio está compuesto de 3 cosas importantes. La primera, hablamos de amor.
El Evangelio es amor. Lo segundo, hablamos de Cristo. El domingo antepasado enseñamos de la persona de Cristo. Y la tercera parte que compone las buenas nuevas es la cruz. Y hoy vamos a tratar de desarrollar este tema basado en la sustitución que Cristo hizo por medio de una cruz. Yo decía hace unos momentos que el Calvario, el lugar donde Jesús fue crucificado, algunos pintores imaginarios han tratado de hacerlo como un lugar, un ambiente muy bueno, como un ambiente llamativo, especial, como un lugar agradable. La verdad es que no es así. El Calvario era el lugar más horrible, más asqueroso, más detestable para los judíos. Cuando alguien moría en una cruz, solamente era muerto porque tenía un crimen tan fuerte que las leyes ya no podían juzgarlo. El crimen era un crimen tan alto que se dice que las personas que iban a la cruz eran personas que la sociedad ya no los aguantaba, no los soportaba. Es decir, que era la pena máxima en ese entonces para los criminales. ¿Y por qué Cristo, siendo el Dios Hijo, tuvo que pasar la vergüenza más terrible que podía pasar un ciudadano judío? ¿Por qué Cristo tuvo que ir a uno de los lugares más terribles, más temidos, más asquerosos en la actualidad, en el tiempo de Jesús? ¿Por qué tuvo que ser así? Porque todo tenía un propósito y ese propósito lo vamos a ver mediante la palabra del Señor. Pero repito, la cruz, el Calvario, no era un lugar bonito. Y aunque los pintores dibujen a Jesús con un lugar y un espacio bonito, eso es imaginación que va en contra de la palabra del Señor, porque no era así ese lugar. Repito, era un lugar no deseado, era un lugar asqueroso, era un lugar detestable que nadie quería estar allí. Entonces, amados hermanos, para nosotros hablar de la cruz o de la muerte de Jesús por medio de una cruz, nosotros necesitamos tener presente primero que el plan de Dios para rescatarnos no nació en el año 2000. El plan de Dios para rescatarnos nació hace miles de años, antes de que Cristo viniese a la tierra, antes de que Jesús muriera. Ya el Señor tenía un plan manifestado, un plan pensado para salvar y rescatar a la humanidad. A lo largo de la historia en la Biblia podemos encontrar pasajes, citas bíblicas, también le podemos llamar pistas. Cualquier nombre usted le puede dar, pero podemos encontrar varios eventos que nos dan una claridad, nos abre la mente para pensar de lo que venía o de lo que iba a suceder en el futuro. Y vamos a ver por lo menos dos pistas que aparecen en Génesis. Esas dos pistas son dos pistas que nos adelantaban miles de años, escuche bien, desde el tiempo de Adán, nos adelantaba miles de años el sacrificio de Jesús y la restauración o el sacrificio que Jesús iba a hacer por nosotros, por nuestros pecados. Lo primero lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 es la primera mención en la Biblia donde habla de Jesús. Es la primera mención de la palabra del Señor donde habla del Mesías. Y vamos a leerlo. Génesis 3:15. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía, que fue dicha por las palabras del mismo Dios a Satanás, le dijo y le adelantó lo que iba a pasar miles de años después. Le estaba diciendo: habrá un momento, habrá un tiempo donde el hijo te va
donde una persona te va a herir la cabeza, tú le vas a herir una pequeña herida en el talón y tú vas a hacer que esa herida no sea grande. Todo lo contrario, él va a hacer una herida muy grande y va a ser en la cabeza. ¿Cómo se dio el cumplimiento de esta palabra? Se dio el cumplimiento en la cruz, cuando el Señor Jesucristo murió en una cruz, y al morir en la cruz y resucitar, le estaba dando el golpe más fuerte, el golpe en la cabeza, como dice el versículo que acabamos de leer. ¿Cuál fue la herida que Satanás hizo al personaje de Jesús o a la persona de Jesús? Fue la muerte. La muerte era tan pequeña para el Señor porque no pudo detenerlo. Amén. La primera pista que encontramos del plan maravilloso que Dios tiene para salvarnos está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es la primera profecía que se cumple con la venida o con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda pista que encontramos en la Biblia está en Génesis capítulo 3, versículo 21. En Génesis capítulo 3, versículo 21 dice la Biblia que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces Dios, dice la Biblia, que sacrificó un animal. Y ese animal, con la piel de esos animales, cubrió el cuerpo de Adán y Eva. Cuando usted lee ese pasaje, si usted no tiene presente lo que significa, lo va a leer como que Jesús está cubriendo simplemente la desnudez de Adán y Eva, pero no es así. Va más allá de cubrir la desnudez de Adán y Eva. Esa muerte de ese animal es que ese animal tuvo que morir, ese animal con el cual se cubre a Adán y Eva, tuvo que morir para que no murieran Adán y Eva por la eternidad. El primer sacrificio es este animal, un animal para que ellos, Adán y Eva, no muriesen. La Biblia lo enseña claramente. Ahora, en ese momento no se entiende muy claro, pero se entiende en el transcurso del tiempo, porque las demás pistas que el Señor siguió dando eran pistas de los sacrificios en los tabernáculos. Cuando el Señor establece los sacrificios en el tabernáculo para que todo judío que pecara pudiera matar un animal, y ese animal podía redimir el pecado de los que habían pecado. La Biblia dice que Dios estableció sacrificios para los pecados. Entonces, cada judío cometía un pecado, ellos llevaban un cordero, un animal perfecto. Ese animal servía de sustituto para las personas, para los pecadores. Entonces, un animal tenía que morir porque en ese animal se cargaban los pecados de las personas, y ese animal hacía un sacrificio temporal, un medio temporal para el perdón del pecado de los judíos, de las primeras personas que existieron. ¿Qué estoy diciendo? Allí lo entendemos. El Señor utilizó animales para que los animales murieran en lugar de los seres humanos. Los animales, el Señor tenía dos cosas presentes, o dos cosas quería darnos a entender con los sacrificios del tabernáculo. Primero, que el animal debía morir para que el pecador no muriera. Y es por eso que cada vez que las personas pecaban, cada vez que las personas ofendían a Dios y hacían acciones en contra de Dios, entonces todos compraban un animalito, lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo degollaba, y ese animal cargaba los pecados de los judíos, de los primeros creyentes. ¿Estamos aquí? Luego, la sangre de ese animal, dice la Biblia, que era rociado sobre el altar. Eso significaba que esa sangre de ese animal limpiaba temporalmente de pecado a los judíos. Entonces Dios está dando dos cosas importantes. Primero, el animal muere para que las personas no mueran. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Murieron animales para que Adán y Eva no murieran.
en el tiempo de los tabernáculos, después del establecimiento de las leyes, murieron animales para que los seres humanos israelitas no murieran. Pero Dios quería enseñarles a ellos que era algo temporal. ¿Sabe usted cuántos animales mataba una persona en su vida por sus pecados? Eran muchos animales, porque era una limpieza temporal. Estaba limitada, no podía este animal limpiarse de pecado para siempre. Entonces, si nos ponemos a imaginar, es difícil poder llegar a la conclusión cuántos animales tuvo que matar un ciudadano judío durante 100 años que vivió. Es difícil. Lo que sí sabemos que eran muchos animales para cubrir sus faltas. ¿Qué hacían entonces los judíos? Cometían un adulterio, cometían un pecado, cometían una falta grave ante Dios. Entonces los sacrificios hacían algo especial con la idea de poder limpiar sus pecados. Ahora bien, aquí es muy importante porque el Señor, todas estas cosas que pasaban antes, nos viene dando a entender, o nos trata de enseñar el Señor, que muy pronto habrá un sustituto que va a eliminar los sacrificios de animales para que ya puedan gozar del perdón para siempre. Los judíos no disfrutaban, ni el mismo Moisés disfrutaba del perdón que disfrutamos nosotros. Ningún judío, ninguno de los antepasados, ninguna de las personas antes de Cristo disfrutó el perdón como lo disfrutamos hoy en día nosotros. Hoy en día tenemos un sustituto y es lo que vamos a ver, porque cómo se dio este sustituto. Recuerde que cuando Jesús viene a la tierra tiene un solo propósito, y el propósito es perdonar nuestros. El propósito del Señor es que salvarnos a nosotros y darnos el perdón de nuestros pecados. Si nosotros hasta el día de hoy no tuviésemos, o los judíos no tuviesen a Jesús, o si Jesús todavía no hubiera ido, entonces se necesitaran los sacrificios de siempre. Siempre. En Israel se daba un sacrificio una vez al año, y era un sacrificio general por toda la nación. Una vez el sacerdote entraba al lugar santísimo, y en ese lugar santísimo mataba a un animal, hacía un sacrificio, y la sangre de ese animal era rociada en el altar, y entonces ese acto, esa ceremonia hacía posible el perdón de los pecados de toda la nación. Esa actividad se hacía una vez al año, pero además de eso, los judíos personalmente presentaban sus sacrificios para ser perdonados. Cuando Jesús viene, entonces Él viene a hacer el papel de un cordero. Por eso es que la Biblia le da el nombre del Cordero, porque Él viene a hacer el papel que hacía un animal en un evento de perdón. Él viene a hacer un sacrificio por la eternidad, un sacrificio donde ya no vamos a depender, ya no vamos a depender de animales, ya no vamos a depender de ceremonias, ya no vamos a depender de un cordero, sino un sacrificio para todas las edades, un sacrificio que nos reconcilie con Dios para siempre, no temporal. Así que la sustitución de Cristo se da en la cruz, y lo que consiste básicamente es que Dios nos muestra su amor y su misericordia por medio de la sustitución. Él ideó la sustitución para nosotros, simples pecadores. ¿Y sabe cuál era ese propósito? Reconciliarnos con Dios, que nuestros pecados pudiesen ser perdonados para que pudiéramos tener una relación sin interferencia con Dios. En la cruz pasa algo muy peculiar, muy sorprendente. En la cruz, en vez de salvar, Dios, en vez de salvar a Jesús de la cruz, porque eso era lo que pedían los que estaban crucificando a Jesús, y les decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de ese lugar.
Querían que se manifestara Dios y lo librara si era verdad que Él era hijo de Dios. Y en vez de salvarlo Dios a Jesús de la cruz, pasó todo lo opuesto. Dice la Biblia que Dios depositó sobre Jesús toda la maldición y todos los pecados de los seres humanos. Si usted quiere aprender y entender la mayor manifestación de amor en la historia, es lo que pasó en la cruz. Todos los pecados de los seres humanos, todas las blasfemias, toda la suciedad, todo lo más horrible que una persona puede cometer, Dios lo depositó sobre Jesús en la cruz. Y lo que hizo Dios fue derramar su ira sobre Jesús, porque esa ira la merecíamos nosotros, porque ese castigo lo merecíamos nosotros, porque ese sufrimiento lo merecíamos nosotros. Pero si el Señor deposita su ira sobre nosotros, entonces nos separa por la eternidad y nunca podremos, gracias Señor, nunca podremos reconciliarnos con Dios. Por eso el amor de Dios es tan grande que prefirió derramar su ira sobre su propio Hijo Jesús, que prefirió derramar toda la inmundicia y la suciedad de los pecados y todo el acta de decreto que estaba en contra de nosotros, lo derramó sobre Jesús para que nosotros hoy pudiésemos tener perdón. Lo que pasó en la cruz es amor puro, porque para los judíos era: si este es hijo de Dios, no puede sufrir de esa manera. Si este era realmente el hijo de Dios, como dijo hacerlo, no puede morir de esa manera. Claro, es que no entendieron que Él murió de esa manera para librarnos a nosotros de esa manera, de esa muerte, de esa condenación. Todo lo que pasó en la cruz, repito, es el derramamiento de la ira de Dios sobre el mismo Jesús. Amén. Y eso pasó simplemente por nosotros, porque quienes merecíamos el castigo eterno, quienes merecíamos el infierno, quienes merecíamos sufrir, quienes merecíamos la cruz, éramos todos nosotros. Y lo más duro, hermanos, es que aunque nosotros hubiésemos ido a la cruz, no hubiésemos sido perdonados por el Señor. Simplemente íbamos a recibir el castigo y perdernos. Por eso es que cuando predicamos este evangelio, uno tiene que decirle a la gente qué fue lo que Jesús hizo por nosotros, qué fue lo que Dios depositó sobre Jesús. Ahora entendemos un poco más la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús está en un estado de ansiedad terrible. La peor ansiedad que podemos leer en la Biblia es el estado que pasó Jesús en el huerto del Getsemaní. Era tan fuerte esa situación, era tan fuerte el problema que estaba pasando Jesús, que la Biblia dice que sus vasos sanguíneos se reventaron y comenzó a salir sangre de su piel. Científicamente está comprobado, hasta hoy se comprueba, porque eso muchas veces lo ha entendido la gente figurado, no lo había entendido literal, pero hoy está confirmado que un estado de ansiedad fuerte es posible. Muchas cosas, por supuesto, un derrame cerebral, es posible la muerte inmediata, pero también es posible que los vasos sanguíneos se revienten y salgan por los poros que tenemos nosotros. O sea, ¿por qué fue tan fuerte esa situación? ¿Por qué fue tan fuerte ese tiempo? Porque lo que Jesús iba a pasar no era fácil. Por eso Jesús pregunta al Padre y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, lo que está diciendo es: si hay otra manera de morir, si hay otra manera de rescatar a la humanidad, por favor, házmelo saber. Pero si no es así, si no lo hay,
que se haga tu voluntad. Amén. La muerte de Jesús no debe de hablarse así como palabras cualquiera. A la gente no se le debe de enseñar que Jesús murió con ese lenguaje típico, que la gente solo lo dice: Jesús murió por tus pecados. ¿Qué implica eso, hermanos? Usted sabe lo que significa eso. Que Jesús cargara mis pecados, mis maldiciones, aún siendo inocente, siendo perfecto, sin errores. Y colgado, como la Biblia dice, como un maldito, porque eso era la persona que iba a la cruz. Se consideraba maldito, dice el texto que leímos, a todo aquel que era colgado en una cruz. La muerte de Jesús es el sacrificio más lleno de amor que pudo existir en toda la historia. No hay otro más. Los que estaban a la par, porque murieron también crucificados, uno de ellos acusaba a Jesús y se burlaba de Jesús. Otro de ellos decía: nosotros estamos aquí porque merecemos, porque realmente somos ladrones, porque la sociedad no nos aguanta, estamos aquí por eso. Pero él es inocente. En ninguno de los juicios que se le hizo a Jesús se le encontró culpable. En ninguno. Y siendo una persona amada, siendo una persona de buenos principios, aún así tuvo que ir a la cruz a través de juicios injustos, a través de leyes corruptas que lo juzgaron a Jesús, a través de mandamientos de fariseos que estaban ciegos espiritualmente y lo llevaron a la cruz a morir como el más miserable. Escuchen lo que le estoy diciendo. Jesús murió como el más miserable. Jesús murió en la cruz como ningún otro ser humano desea morir. Era difícil creerlo para los discípulos, para los apóstoles, para la madre de Jesús. ¿Cómo él iba a estar ahí siendo él una persona buena? Pero todo eso pasó por con un solo propósito: sustituirnos a nosotros. Por eso los latigazos que Jesús recibió, decíamos nosotros. El infierno, la Biblia dice que Jesús descendió al infierno. Nosotros merecíamos ir allá y quedarnos y sufrir. La Biblia dice que Jesús cargó todos nuestros pecados. Él no debía cargar nuestros pecados. Nosotros somos responsables de nuestros pecados. Sin embargo, el Señor, por amor, cargó nuestros pecados y nos redimió con su muerte. Amén. Eso es lo que Jesús hizo. Pero esto no es un evento que salió de la nada. Sí, Jesús murió así por así. Era un evento que se vino enseñando durante años. Se venía profetizando la venida de alguien que iba a morir por nosotros. Y lo vamos a leer. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Isaías 53, versículo 4 al 6. Escuche, hermano. La diferencia entre Isaías y Mateo, en el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento o Jesús, son 700 años. Es decir, que lo que vamos a leer se dijo 700 años antes de que Jesús naciera. Jesús no ha nacido. Jesús no existe todavía en la tierra como humano. Y se dice esto de él 700 años antes. Y el profeta dijo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando los judíos leían esta escritura, ellos sabían que iba a venir un sustituto, que iba a acabar con los sacrificios ceremoniales, que iba a acabar con la matadera de animales para perdón de pecados. Iba a venir alguien 700 años antes. Bueno, ya leímos en Génesis miles de años antes y hay más señales, pero Isaías es muy claro, es muy específico. 700 años antes dice: vendrá alguien el cual morirá por nosotros, morirá por nuestros pecados, y Jehová, Dios, va a cargar sobre él todos nuestros pecados. Otro versículo más que nos enseña de lo que Jesús hizo en la cruz es 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando nosotros leemos estos pasajes bíblicos, hermanos, mire, si usted no ha entendido quién es en el Señor, si hay personas que todavía tienen un ego, una arrogancia de que son cristianos porque son buenas cosas, estos versículos nos desarman. Estos versículos nos botan todos los argumentos religiosos que nosotros hemos creado. Usted y yo estamos en el servicio del Señor porque hubo un sustituto que nos perdonó, que se hizo pecado por nosotros. Eso es todo. ¿Qué hicimos nosotros para estar en Él? ¿Qué hicimos nosotros para ser parte de su reino? ¿Qué hicimos nosotros para heredar la vida eterna? Nada. Simplemente por fe creímos en su sacrificio y esa fe en Él nos ha producido el perdón de nuestros pecados. Pero es el mismo Dios quien hizo pecado a Jesús por nosotros. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados, quien llevó mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu. Todos estos versículos nos recuerdan el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Así que la razón por la cual el Mesías fue a la cruz es por nuestra sustitución. Es para permitir que el Padre, el Dios Padre, depositase todos nuestros pecados sobre Él y nosotros pudiésemos ser libres de esa ira del Señor, y de esa manera pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. En esto consiste la gran sustitución. Alguien murió por nosotros y ese es Jesús. Escuche, hermanos, le voy a tratar de decir esto. Cuando uno comienza a leer la Biblia y no entiende todavía cómo ha cambiado lo de los sacrificios, entonces uno tiene algunas dudas, pero le voy a tratar de explicar. Si a lo mejor usted todavía sigue con algunas dudas acerca de los cambios que han habido del Antiguo al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento muestra que a través de los sacrificios las personas podían relacionarse con Dios. Cuando alguien cometía una falta, cuando alguien cometía un error, la manera de poder obtener el perdón de Dios era a través de ceremonias, era a través de sacrificios. Es por eso que encontramos en la Biblia leprosos llevando
al sacerdote. Encontramos mujeres que tenían que hacer sacrificios para poder tener paz con Dios. Encontramos a David haciendo sacrificios para que esos sacrificios pudiesen obtener el perdón de Dios. Mire, escúcheme esto que le estoy diciendo. Cuando no entendemos esto, la gente hoy en día sigue haciendo sacrificio para que el perdón del Señor se haga realidad en ellos. ¿Y cuáles son esos sacrificios? La gente hace promesas. La gente dice: Señor, yo hago algo si tú me salvas. Yo hago algo si tú me das algo. Y la gente todavía ha regresado a un pensamiento antiguo, a un pensamiento erróneo, a tratar de hacer algo para obtener el favor de Dios. Eso era en el pasado. La gente hacía ofrendas como sacrificio para recibir algo. Hacía un sacrificio de un animal para que esa sangre pudiera perdonar sus pecados. Entonces, con el paso del tiempo, había la profecía y estaba la profecía que un día vendría alguien, y ese alguien se llama el Mesías, y él iba a morir por nosotros. Él iba a hacer el papel de un cordero, de un animal. Es decir, él iba a hacer el sacrificio que hacían los judíos anteriormente. Como anteriormente el sacrificio era limitado, era temporal, el perdón de los pecados era temporal, y tenían que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo para estar en paz con Dios. Entonces Jesús viene a hacer un sacrificio totalmente perfecto y único. Es por eso que después de Cristo, después de la muerte de Jesús, después de la sustitución que Cristo hizo en la cruz, nosotros no podemos hacer ningún sacrificio más para tener el perdón de nuestros pecados. Usted puede sacrificar su casa, puede sacrificar sus hijos, puede sacrificar cualquier cosa de valor para tratar de ganar el favor y el perdón de sus pecados. No lo va a conseguir, porque ya no existen los holocaustos, ya no existen los sacrificios, ya no existen la muerte de animales para que el pecado sea perdonado. Cristo ha hecho ese papel de una vez y por todas, y Él ha venido a la cruz para morir y de esa manera perdonarnos a nosotros. Es por eso que el escritor a los Hebreos dice que ahora entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué razón lo dice él? Porque antes nadie podía entrar confiadamente a la presencia de Dios. Todos estaban temblando. ¿Recuerdan ustedes en el tabernáculo el temor que había cuando la presencia de Dios se manifestaba? La gente no podía acercarse a la presencia del Señor porque moría, dice la Biblia. El pecado que estaba en los seres humanos, ese pecado producía la muerte ante la presencia del Señor. Por eso dijo: nadie puede verme y vivir, porque el pecado que hay en ti no lo hace posible. Si tú me ves, tú mueres porque estás en pecado. Y por eso a los sacerdotes, cuando entraban una vez al lugar santísimo, una vez en el año, entraba el sacerdote al lugar santísimo, tenía que purificarse muchos días antes de hacer esa ceremonia. Tenía que guardarse de todo lo malo. Era un tiempo de consagración. Y el día que entraba al lugar santísimo, entraba a hacer un sacrificio por el perdón del pecado de la nación de Israel una vez al año, y luego salía. Pero tenía que tener tanto cuidado que si no lo tenía, allí mismo caía muerto. Le amarraban una cinta, le amarraban algo en el vestido de los sacerdotes, que cuando el sacerdote, si lograba morir, tenían que sacarlo. No podían entrar a sacar la persona que moría, porque la presencia de Dios no tolera el pecado. Yo quiero aprovechar esto para decir esto ahora, y lo voy a decir porque es mi deber enseñarlo. Y perdónese, a usted le han enseñado diferente, pero este lugar donde yo estoy, mucha gente lo hace ese lugar santísimo. Que este es el lugar santísimo, el altar.
Eso nos han enseñado, a mí me enseñaron eso. Mire, y si este fuera el lugar santísimo, aquí hubieran un poco de muertos. Porque los que pasan a dirigir muchas veces no están bien, están mal. Y lo sorprendente es que hasta el mismo pastor ya estuviese muerto. Ustedes estuviesen sin pastores, creo. Este no es el lugar santísimo. Si este fuera el lugar santísimo, usted sabe las cosas que ocurrieran aquí, hermanos. Ya no existe eso. Nosotros tenemos una habitación del Señor. El lugar santísimo somos nosotros. Nosotros, Dios vive en nosotros. Él habita en nosotros, cosa que los antiguos no disfrutaron. Es por eso que cuando vamos a la presencia de Dios, Jesús nos enseñó a hablar con el Padre. Nos enseñó que cuando nos dirijamos a Dios le digamos Padre, que entremos confianza porque su sacrificio ha hecho posible una reconciliación con Dios. Y ahora mis pecados han sido cubiertos con la sangre de Jesús. Entonces cuando yo voy a la presencia del Señor, lo que a mí me permite estar en su presencia es el sacrificio de Jesús. Si no fuera a través de ese sacrificio de Jesús, todos estuviésemos muertos, porque la presencia de Dios no tolera el pecado. ¿Estamos aquí? Entonces, escuche bien lo que le estoy diciendo. El sacrificio, la sustitución que Cristo hizo en la cruz tenía un propósito: reconciliarnos con el Dios Padre y darnos a nosotros la oportunidad de relacionarnos con Él. Yo muchas veces se lo he dicho, el rey David, que la Biblia le llama conforme al corazón de Dios, ¿verdad? El rey David deseó tener la oportunidad que nosotros tenemos. Les repito, el rey David no gozó del privilegio que nosotros tenemos hoy en día. Porque el mismo rey David necesitaba sacrificios para el perdón de sus pecados. Necesitaba sacrificios para pagar la ira de Dios cuando cometía faltas. El mismo David necesitó hacer cosas, ritos para el perdón de Dios. Los antiguos desearon esto. Pero sabe, lo más duro es que la gente de hoy en día es tan dura de corazón que no aprovecha este tiempo que vivimos. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de aprender, es un tiempo de relacionarnos con Dios, es un tiempo de poder disfrutar su presencia. Este tiempo que nosotros vivimos es un privilegio tan precioso que lo desearon los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés, Abraham y tantos hombres de Dios en el Antiguo Testamento no gozaron de lo que nosotros gozamos hoy. Sansón, que él obtenía su fuerza temporalmente, porque el Espíritu Santo descendía en él en ocasiones para que se manifestara el poder de Dios a través de él y pudiera tener las fuerzas. El Espíritu Santo no habitaba en ninguno de los antiguos, se manifestaba temporalmente. Hoy no se manifiesta el Espíritu Santo temporalmente. El Espíritu Santo lo tenemos nosotros dentro de nuestras vidas. Hemos sido sellados, dice la palabra del Señor. Habita en nosotros. Somos el templo del Señor. Qué privilegio más hermoso, que ninguno de los antiguos lo pudieron disfrutar. Así que, amados hermanos, esto fue posible a través de una sustitución que hizo Cristo en la cruz. La Biblia dice que Cristo murió. Yo estoy seguro que en ese momento Satanás pensó: derroté a Jesús. Y Satanás no sabía, a lo mejor se le había olvidado, que se estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo en Génesis 3:15. Tú vas a hacerle una herida en el talón. Es decir, él va a morir. Lo vas a matar. Y Satanás se le había olvidado en ese momento que la herida que estaba pasando a Jesús era pequeña. Lo que él se le había olvidado era lo que iba a pasarle a él. Su herida iba a ser en la cabeza.
el golpe iba a ser mucho más fuerte. Y por eso Jesús muere en una cruz. Pero la Biblia dice, y lo vamos a leer este versículo, que la muerte no pudo contener a Jesús. Porque la muerte no puede enseñorearse de la vida. Amén. Y Jesús es la vida. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos 2, 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo retener a Jesús. Y cuando Jesucristo resucita, dice la Biblia, al tercer día, en ese momento el golpe o la herida que recibe Satanás es en su cabeza. La resurrección de Cristo es lo que le da, o es lo culminante, el acto culminante de la victoria que hace posible nuestra salvación. Escuche lo que le voy a decir. Muchos se han quedado solo con la muerte de Jesús en la cruz. Pero escuche, el acto culminante de la salvación, el proceso de la salvación, no termina sino hasta la resurrección de Jesús. Pablo dijo, si Jesús no resucitó, en vano creísteis. Si Cristo no resucitó, tampoco puede perdonar nuestros pecados. Es decir, que la resurrección de Jesús es el evento que concluye y sella el plan de salvación. Jesús muere, claro, ese es el proceso. Jesús recibe los pecados de toda la humanidad. Recibe la muerte como consecuencia del pecado. Jesús muere por consecuencia del pecado que está en él. Amén. Entonces, pero en la resurrección es donde se obtiene la victoria. Porque, como la Biblia dice, que por Adán dice la Biblia que entró el pecado. Y por el pecado, la muerte. Pero Jesús lo que hizo fue vencer el pecado, porque Él lo cargó, Él lo venció. Y a través de ese sacrificio también Él venció la muerte. Porque la muerte no pudo contenerlo. Y como no pudo contenerlo, entonces Él triunfó, dice la Biblia, sobre la muerte. ¿Estamos aquí? Por eso el acto de la resurrección de Jesús, estimados hermanos, es el evento culminante que le da la victoria a nuestra salvación. Si Jesús no resucitó, entonces vana es nuestra fe. La resurrección es parte de nuestra doctrina fundamental. Por eso el evangelio se debe predicar que Jesús murió, que Jesús cargó nuestros pecados, que Jesús murió por nuestros pecados y que Jesús resucitó para darnos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Escuche, nosotros estamos sujetos a la muerte física. Un día vamos a morir. Pero no estamos sujetos a la muerte espiritual. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia y vida eterna. Amén. Así que cuando nosotros morimos, lo que muere es el cuerpo. Lo físico, estamos sujetos hasta que Cristo venga por nosotros. Vamos a morir, pero no estamos sujetos a la muerte espiritual. Desde el momento que recibimos al Señor, desde el momento que creemos en el Señor, desde ese momento nosotros tenemos vida eterna. Por eso Jesús dice que todo aquel que le reciba tendrá vida eterna, una vida espiritualmente hablando. Pero también, así como Cristo resucitó, también tenemos una promesa de resucitar un día. Es decir, que habrá un tiempo donde los cuerpos de los cristianos, donde los cuerpos de los seres humanos cristianos van a ser resucitados para también estar con el Señor por la eternidad. Amén. Así que, amados hermanos, yo puedo concluir de la siguiente manera, para que nosotros tengamos una idea clara de cómo es la manera de poder presentar este evangelio a través de la muerte de Jesús. Es lo siguiente, yo le voy a enumerar por lo menos 4 cosas importantes. Primero, Jesús vivió una vida perfecta,
Después fue arrestado, fue juzgado y condenado y crucificado. Mientras Jesús estaba clavado en la cruz, Dios el Padre, sabiendo todos los pecados de nosotros, los tomó y los depositó sobre Jesús. Y lo hizo simplemente por amor a nosotros. Yo merezco, usted merece ser castigado por sus pecados. Nosotros merecemos el castigo por nuestros pecados. Pero si eso hubiese ocurrido, entonces hubiésemos sido separados por la eternidad de Dios. Y Dios no quería eso. Dios quería restaurarnos. Dios quería salvarnos. Dios quería que estuviésemos con Él porque le pertenecemos a Él. Entonces, lo que Jesús hizo fue lo que Dios hizo fue depositar sobre Jesús los pecados. Y esa separación la experimentó Jesús. Ustedes han leído el pasaje donde Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es literal. Eso es literal. ¿Por qué me has abandonado? Entonces, la separación, esa separación, Cristo tuvo que pasarla por nosotros. Por eso un evento claro de la Trinidad, un evento claro de la Trinidad es ese. Miren, hermanos, yo sé que hay mucha discusión sobre el tema de la Trinidad, pero uno de los eventos que más refuerza la Trinidad es este, sin lugar a duda. Y por último, Jesús cargó sobre él toda la maldición, la condenación eterna, y dice la Biblia que murió por nosotros. Pero ahí no acabó todo. El Señor resucitó y esa resurrección hizo posible que el pecado fuese vencido y la muerte fuera vencida. Y con su resurrección demostró que Él es el dueño de la vida, que Él es el Señor de la vida, que nada ni nadie puede estar más que Él. Amén. Así que, hermanos amados, esto tiene que ver, o esto es lo que tiene que ver con la sustitución que Jesús hizo por nuestros pecados. Más de ver una imagen, más de ver un versículo, más de contar una historia, tenemos que hacerle ver a la gente lo que significa eso. Cuando uno entiende esta verdad, yo te pregunto, si entendés esta verdad tal cual es, ¿tendrás el valor de abandonar la fe y de alejarte del Señor? Yo te pregunto, si entiendes esta verdad de lo que Cristo hizo por nosotros, la entiendes, ¿tendrás el valor de apartarte de Él? Yo siempre he dicho, las personas que se apartan del servicio del Señor es simplemente no entienden el Evangelio. Todos nosotros tenemos debilidades, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles. Tenemos motivos para decir, ya no sigo. Todos. Pero ¿sabe qué me mantiene anclado a mí? El tener presente lo que Jesús hizo por mí. Por eso la Biblia dice que para el que pisotee la sangre de Jesús, o pisotee el nombre de Jesús, o el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ya no queda otro remedio más por él. ¿Qué más se puede hacer? No existe. Por eso, estimados hermanos, vale la pena comprender lo que Jesús hizo. Y yo estoy seguro que si lo comprendes tal cual es, anclar en Él, porque entiendo lo que Él hizo por mí. Todos merecíamos el castigo, el infierno y la condenación. Todos. Pero a través de Él podemos tener el perdón de nuestros pecados. A través de Él podemos reconciliarnos con Dios. Y a través de Él podemos entrar confiadamente y relacionarnos con Dios. Qué oportunidad más maravillosa. Qué privilegio más hermoso. Se debió a un sacrificio, a una sustitución. Amén.